las técnicas de investigación son diferentes a los métodos. Una técnica y un método son dos cosas diferentes. El método, ya dijimos, es la forma o la manera de hacer las cosas. En este caso es la forma o la manera de realizar una investigación, de hacer una investigación. Eso es el método. La técnica, por su parte, más bien hace referencia al instrumento que tenemos a la mano para llevar a cabo la investigación. Es diferente, vean ustedes cómo técnica y método son dos cosas diferentes. Entonces, las técnicas de investigación son los instrumentos o las herramientas que vamos a tener a la mano, que vamos a tener a nuestra disposición para llevar a cabo la investigación. Para llevar a cabo la investigación, de acuerdo obviamente con los métodos que ya establecimos, pero las técnicas, mientras los métodos son la forma de hacer la investigación, las técnicas son las herramientas, son los instrumentos de los que disponemos para hacer esa investigación. Y en el apartado de técnicas, en el apartado de técnicas del protocolo, debemos de decir, debemos de hacer algo similar a lo que hicimos con los métodos. Debemos primero mencionar la o las técnicas que se van a emplear, que se va o que se van a emplear. Aquí sí puede ser una sola técnica o pueden ser varias técnicas de investigación. Ajá. Aquí lo mismo, recomiendo que sean pocas o incluso en cuanto a las técnicas pueden ser solamente una técnica de investigación, ¿no? Pero pueden ser dos o tres, desde luego. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es mencionar la técnica que se va a emplear. Después, algo similar a los métodos, describir también brevemente en qué consiste esa técnica, ¿no? En qué consiste esa técnica. Después, explicar brevemente cómo se pretende aplicar esa técnica en nuestra investigación. Y finalmente, describir brevemente lo que se pretende obtener para la investigación con la utilización de esa técnica. Y con esto vamos a darle mucho complemento no solamente a nuestro protocolo, sino también a nuestro apartado de métodos, ¿no? De los métodos de investigación, porque la técnica ya nos va a decir, con las técnicas ya va siendo muy concreto lo que nosotros las herramientas que vamos a utilizar para llevar a cabo la investigación. Entonces, esas técnicas, que son muchas también, hay varias técnicas, pero digamos que las más comunes o las que más generalmente se utilizan son estas, ¿no? La documental, que es la más clásica o la más utilizada, sobre todo en el área o en el campo de las ciencias sociales, como lo es el derecho. La técnica documental es la más utilizada porque precisamente en el caso del derecho, por ejemplo, en el área del conocimiento o en el caso de la ciencia del derecho, precisamente no solo el que ejerce el derecho, sino que también el que lo investiga, se apoya mucho o en un gran porcentaje en documentos, en documentos. Por eso la técnica documental para el área de investigación es muy utilizada. En su gran parte, en su gran mayoría, la investigación que se realiza en el área del derecho utiliza la técnica documental, en su gran mayoría. Yo me atrevería a decir que incluso más del 90% podría ser, ¿no? O al menos un 90% de la investigación que se realiza en el área del derecho se lleva a cabo desde la técnica documental. Independientemente de que sí hay otras técnicas que se aplican en el área del derecho, por supuesto, no es privativo, pero sí es contundente o es mayoritario el uso de la técnica documental. Pero también hay otras técnicas como la observación, como la entrevista, como el cuestionario, como la encuesta, las hojas de vida, los grupos focales, o de plano el experimento, ¿no? Y otras técnicas de investigación que hay. Vean ustedes cómo estos ejemplos que aquí les estoy presentando de técnicas, en realidad se dividen en dos grandes técnicas, la documental y la de campo. Ajá.
La de campo correspondería a la observación, la entrevista, el cuestionario, la encuesta, etcétera. Y la documental, bueno, serían otras que vamos a ver ahorita más adelante, pero en términos generales estas serían las dos grandes, digamos, técnicas que se pueden utilizar en la investigación. Y por eso también es importante que en el protocolo se incluyan esas técnicas y las van ustedes a incluir de la misma manera como un apartado del protocolo y van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Van a decir en qué consisten cada uno de estas técnicas, cómo la voy a utilizar, cómo me va a servir y qué pretendo obtener de cada una de esas técnicas, ¿no? En el caso en el caso de ustedes, la mayoría de sus temas de investigación son de carácter documental. Entonces, tendrían ustedes que colocar en este apartado de técnicas, colocar precisamente eso, ¿no? Técnica documental, y luego hay que explicar en qué consiste, cómo les va a servir y qué es lo que pretenden obtener de esas técnicas, ¿no? Em, por ejemplo, si ustedes pretenden llevar a cabo una revisión o un análisis a una legislación o a la Constitución, por ejemplo, entonces a lo mejor ustedes tendrían que utilizar una técnica documental la cual consistiría en revisar la legislación, el Código Civil, el Código Penal o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o a lo mejor en revisar otro tipo de documentos jurídicos como son, por ejemplo, la jurisprudencia, a lo mejor las sentencias, a lo mejor los criterios o las tesis aisladas, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo van a aplicar? Así precisamente, ¿no? A lo mejor tendrían que decir, bueno, acudiendo a la biblioteca para consultar a lo mejor los libros o para consultar la legislación o la constitución o para consultar la jurisprudencia etcétera, ¿no? ¿Qué pretendo obtener? Lo que pretendo obtener es la forma en que se ha legislado, la forma en que se ha regulado constitucionalmente mi objeto de investigación o la forma en que se han resuelto casos en los que se ha visto involucrado el objeto de investigación que yo pretendo abordar, ¿no? Entonces, más o menos así ustedes tendrían que redactar su apartado de técnicas y repito, en la mayoría de los casos es documental, pero si alguien de ustedes pretende llevar a cabo alguna investigación en la que se vea involucrada necesariamente una técnica de campo, entonces tendrían que mencionar cualquiera de estas otras, por ejemplo, la observación, la entrevista, el cuestionario, la encuesta, etcétera. Y lo mismo, tendrían que decir en qué consiste, qué es lo que pretenden obtener, en qué consiste, cómo lo van a aplicar o cómo lo van a utilizar y qué es lo que pretenden obtener de estas técnicas que ustedes aplicarían, ¿no? A lo mejor dirían, por ejemplo, dirían la entrevista, ¿no? Si ustedes van a utilizar o consideran que deben de utilizar la entrevista como ejemplo, ¿no? Ustedes tendrían que decir la entrevista, la cual consiste en hacer preguntas abiertas o cerradas al sujeto a investigar, al sujeto investigado, ¿no? Eso sería en qué consiste. ¿Cómo lo voy a aplicar? Pues voy a acudir al basurero donde viven las personas, en el basurero o debajo de los puentes, y directamente voy a visitarlos y voy a preguntarles una serie de cuestionamientos que ya tengo previstos. Ya sería, con esto se satisface la segunda parte, que es cómo lo voy a utilizar, y la tercera parte es qué pretendo obtener, ¿no? Entonces ustedes dirán, pues voy a visitarlos para preguntarles, para obtener información relacionada con su información relacionada con la manera en la que viven en ese basurero o en ese puente o en la banqueta, y para saber qué relación tiene o si cumple o no cumple
con el requisito de decoro y dignidad que establece la Constitución, ¿no? Y vean ustedes, ya con esto ya dije cuál es la técnica que voy a utilizar, que va a ser la entrevista, dije en qué consiste, cómo la voy a aplicar y qué es lo que pretendo obtener de esta entrevista que yo voy a aplicar, ¿no? A lo mejor también tengo que decir a cuántas personas, cuántas personas, de qué edades, tal vez tengo que decir de qué edades, de qué género, masculino, femenino. A lo mejor también tengo que detallar algunas otras cosas, como por ejemplo a qué hora tengo que ir, ¿no? En qué lugar, qué puente, qué basurero, qué banqueta, etcétera, ¿no? Otras cuestiones. Pero en términos generales, tendrían ustedes que establecer o decir cuál es la técnica que se va a utilizar, ¿no? Repito, de manera muy general, las técnicas utilizadas sobre todo en ciencias sociales, sobre todo en derecho, es la documental. Pero esto no nos impide que se puedan utilizar cualquiera de las otras técnicas de investigación.